amigos, estamos de nuevo en una perla de imagen cardíaca. En este caso, contamos la fortuna de tener entre nosotros a Arturo Evangelista. Me gustaría que Arturo nos definiese cuál es el estado actual de 10 preguntas de la patología aórtica y su entronque en el diagnóstico que hacemos todos los días. Arturo, como sabes, la patología aórtica ha sido clásicamente una patología quirúrgica. Ha sido después de mucho luchar cuando ha entrado en los cardiólogos. Y yo creo que tú has sido uno de los pioneros, uno de los culpables de que esto sea así. Arturo, ¿esto cómo lo justificas? Bueno, realmente es cierto lo que estás diciendo. Cuando yo debía ser residente, pues la patología aórtica ni la olíamos los cardiólogos. Yo he puesto aquí un libro de Crawford porque es uno de los libros que cuando yo empecé a trabajar de cardiólogo, pues era un punto de referencia y era todo quirúrgico. Por lo tanto, era una patología que manejaban los cirujanos y se centraba todo, como es propio de los cirujanos, en el acto quirúrgico, pero como en las demás enfermedades, todos sabemos de que hay un antes, hay un después, y el antes y el después son casi tan o más importantes, o como mínimo igual, que el acto quirúrgico. Por lo tanto, pues yo creo que sin querer casi, pues entré por el transesofágico en el estudio de la patología aórtica, porque se veía muy bien por transesofágico y se veían cosas que en aquella época no había resonancia casi, y el TAC, pues los radiólogos no hacían mucho caso de la aorta. Y a partir de ahí me fui metiendo en la patología de la aorta. Es obvio, y aquí pongo una serie de puntos que justifican claramente que el cardiólogo debe jugar un papel fundamental en esta patología, no solo en el diagnóstico. El cardiólogo que se dedica a patología aórtica es casi imposible que no domine las técnicas de imagen porque ahí no hay síntomas casi, o cuando hay síntomas es porque la aorta se rompe, pero un aneurisma de aorta difícilmente vamos a manejarlo con síntomas, no hay disnea, no hay palpitaciones, etcétera. La imagen es la que manda y, por lo tanto, lo gestionas a través de ser un experto en imagen. Después, buscar la etiología, porque para saber cómo manejarlo hay que saber si hay una base genética, si hay arteriosclerosis, si hay hipertensión, si hay una bicúspide. Ver el aneurisma significa no solo ver el aneurisma y saber cuándo se opera, es cómo lo manejas, cómo lo tratas médicamente o no, qué factores de riesgo hay que controlar, qué técnicas de imagen utilizaremos para el seguimiento. El paciente te pregunta, ¿puedo hacer deporte? ¿Me puedo quedar embarazada? Y al final tienes que hacer la indicación de tratamiento quirúrgico. Aparte, ya no voy a decir el síndrome aórtico agudo, porque hay que diagnosticarlo y cuanto más rápido mejor, y después decidir si lo enviamos a cirugía o toma tratamiento médico, si hay que hacer endovascular. Y después de superar todo esto, tenemos las técnicas de imagen de seguimiento, el pronóstico, porque hay pacientes que igual haces una cosa en la fase aguda y haces otra al cabo de 3 meses o un año. Y hay otras patologías que ya no son ni quirúrgicas, como la arteriosclerosis aórtica o la aortitis. Por lo tanto, yo diría que es fundamental el papel del cardiólogo. Obviamente aquí hay una pirámide, porque en la base estamos en los médicos pues casi del ambulatorio, en los hospitales comarcales y todo. No podemos llegar al final a la cúspide en los hospitales expertos de patología aórtica y de cirugía, sino que todo el mundo debe saber en qué momento manejar el paciente ellos y en qué momento derivarlo a un centro de aorta donde tienen otro tipo de prestaciones y otro tipo de conocimientos. Por lo tanto, yo creo que es fundamental tener en cuenta que en los centros de aorta, al final donde llegas, sí que es obvio de que el cardiólogo debe estar dentro por obligación, por todo lo que he dicho. Hay que tener consejo genético, hay que tener un fuerte conocimiento en técnica, tener un equipo de endovascular, tener un buen equipo quirúrgico y un buen equipo de anestesia. Arturo, te acordarás que hace pues casi 30 y pico años, la ecocardiografía era el primer pilar del diagnóstico. Prácticamente los cardiólogos no manejaban la resonancia y el TAC, por supuesto. Después llegó en la patología aórtica, el eco transesofágico era vital, pero llegó comiéndole el terreno la resonancia magnética, aquellas famosas discusiones de qué era mejor el transesofágico o la resonancia, ¿no? No veíamos la competencia, simplemente que ya estaba allí porque estaba más disponible que el eco transesofágico en urgencias. Pero ahora los 3 pilares son evidentemente el eco, que ha perdido yo creo un poco el protagonismo algunas cosas, el TAC y la resonancia. ¿Cuál es el papel que juega tanto el eco normal, estándar, con el transesofágico ante el avasallamiento, entre comillas, de las otras técnicas de imagen? Bueno, realmente hemos hecho la misma carrera o el mismo curso que han habido
con las otras patologías y por lo tanto salimos de la ecocardiografía, los ultrasonidos y nos extendimos a las demás técnicas de imagen. Obviamente tenemos el transtorácico, el transesofágico, el TAC, la resonancia y el PET. ¿Cuál es ahora el dilema? Primero, que uno debería conocer las técnicas que le dan de sí, para qué son mejores unas o para qué son mejores otras, y por lo tanto uno debería preguntarse cuál es la información fundamental para cada patología, porque cambia mucho pues una placa arteriosclerótica móvil de un paciente que tenga un hematoma, de una aortitis o de un aneurisma. Para ello es importante saber que hay limitaciones y hay ventajas. La variabilidad de las medidas, que esto probablemente no se tiene en consideración suficientemente y volvemos locos a los clínicos. ¿Qué técnicas es mejor utilizar para el screening? ¿Cuáles para el seguimiento? Y ver en qué momentos está justificada la cirugía o el endovascular. Por desgracia, muchas veces las guías de práctica clínica hay muy poca representación de gente de imagen y entonces pues los clínicos asumen las indicaciones casi sin tener en cuenta las limitaciones de las técnicas de imagen y ponen 2 milímetros, 3 milímetros, ponen cosas que a veces los que estamos haciendo imagen decimos, caray, pues son muy atrevidos, ¿no? O confían demasiado en nosotros. Yo creo que debemos entrar mucho más en este tema y finalmente monitorizar los procedimientos, que ya es una técnica que está cabalgando entre el cardiólogo y el anestesista, pero continúa siendo del cardiólogo. Por lo tanto, yo diría que es obvio de que en estas patologías, en este tipo de indicaciones, la multimodalidad es fundamental para poder ir de alguna forma pues, avanzando en el conocimiento. Por tanto, pienso que aunque la ecocardiografía es la técnica más utilizada en la práctica clínica por su disponibilidad, porque es fácil de usar y porque permite una exacta valoración de muchas patologías, esencialmente en la aorta proximal, en la raíz o la aorta proximal o en la aorta abdominal, tiene sus limitaciones de ver la aorta, el arco aórtico, la aorta descendente. La ecotransesofágica ayuda, pero es una técnica semi-invasiva y cada vez la estamos moviendo más para la utilización en el intraoperatorio. Sin duda, la que ha cogido más cuerpo para la utilización tanto del diagnóstico como del seguimiento es el TAC, porque es una técnica de alta resolución, porque está disponible en la mayoría de centros, es rápida y permite ver no solo la aorta, sino también los vasos que salen de la aorta. Quizás la pega es que irradia, la pega es que hay que utilizar el contraste y en pacientes con insuficiencia renal hay que manejarlo adecuadamente para no sobrecargar, empeorar la función renal. Pero la técnica para mí en estos momentos, ahora, hoy por hoy, es la técnica reina. ¿Qué espacio le doy a la resonancia? Bueno, es una técnica más funcional, permite caracterización tisular, no irradia y aporta información morfológica y dinámica de los flujos de la aorta. Y en algunos tipos de patología seguro que complementa la información del TAC. Muy bien, Arturo. Un tema bastante importante es el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y específicamente el manejo de todas las técnicas de multimodalidad. Específicamente, mi pregunta es, ¿cómo manejas el paciente con dilatación de aorta torácica con las diferentes técnicas? Bueno, sin duda, cuando uno va teniendo más opciones es cuando se le va complicando, porque la pregunta que haces es muy pertinente. El médico, el cardiólogo tiene el eco, tiene el TAC, tiene la resonancia y dice, bueno, ¿cómo lo manejo yo esto? Yo en esto me mantengo un poco en una publicación que hicimos en el 2014, donde para la aorta ascendente utilizábamos la eco transtorácica. Pero ya de entrada, ya comenté que aunque tuviéramos un diámetro lejos de indicar cirugía inferior al 45, yo pediría o un TAC o una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque como ya comentaré después, hay errores en las medidas de la aorta que con eco solo nos podían pasar desapercibidas infraestimaciones importantes. Por lo tanto, tener de entrada en un paciente con una aorta que está dilatada, aunque no mucho, entre 40 y 45, otra técnica bien medida para que nos confirme que estamos midiendo adecuadamente por eco, yo pienso que lo haría. Después, ya cuando la aorta se va dilatando, si el eco me vale, voy haciendo el eco cada 2 años o después cada año, y cuando me acerque ya al umbral de la cirugía, dependiendo de las patologías, serán 50 o 55, pues voy repitiendo de vez en cuando un TAC cada 2 años o una resonancia magnética si es un paciente joven para no seguir irradiando mucho al paciente. Por lo tanto, el eco para la aorta proximal
confirmándolo por taco-resonancia y después ir haciendo, pues según veamos que cuadra o no. En la aorta descendente voy directamente al TAC o la resonancia magnética. Fijaros, en el seguimiento ya saliendo un poco de la aorta proximal, comparando el seguimiento que tuviéramos que hacer por taco-resonancia, en esta diapositiva podéis ver de que la resonancia por todos los pacientes que tengan marcapasos ya no aplica, el TAC irradia, podemos ver que la resolución es mejor la del TAC que la de la resonancia y que de alguna forma pues el TAC también permite ver el calcio, nos permite hacer coronariografía no invasiva para ver si hay lesiones. Por lo tanto, yo creo que es una mezcla de los dos. Sin duda, en pacientes jóvenes yo utilizo mucho más la resonancia. En pacientes más mayores voy utilizando más el TAC porque el riesgo de la radiación es inferior. Pero el punto importante es que, a pesar de la multimodalidad, con la misma técnica de imagen, hemos de seguir un protocolo y hemos de medir de la misma manera. Fijaros, aquí tenemos una resonancia. Si uno hace un corte de alguna manera coronal, sale un diámetro de 49. Si uno hace un corte transversal con doble oblicuo, tenemos un diámetro de 56. Si no hacemos bien las medidas, dos veces consecutivas hechas por dos centros diferentes, uno puede decir 49 y al año siguiente 56, cuando en el mismo estudio salen a diferencia de 6 milímetros. Quiere decir, hay que utilizar los protocolos y por eso nosotros intentamos sacar pues, guías de medición, por eso intentamos de alguna forma que todo el mundo haga las medidas de la misma manera, porque si no los saltos en los diámetros nos pueden indicar cirugía cuando no haría falta. Pero Arturo, ¿tú no crees que hemos endiosado demasiado a los diámetros? Es decir, los diámetros para el pronóstico y la indicación quirúrgica. ¿Te parece correcto? ¿No hay algo más que nos pueda orientar? Pues sí, yo creo que hemos endiosado los diámetros porque ha sido la única herramienta que nos ha permitido tomar decisiones. Es decir, como tú dices muy bien, hay otros factores aparte del diámetro que no controlamos, pero ¿qué pasa con los estudios clásicos? Pues han relacionado los diámetros con el riesgo de disección o de ruptura. Y no tenemos otras variables, ni biomarcadores, ni nada que nos acerquen al problema. Con lo cual, pues el grupo de leftiárides, que probablemente es uno de los grupos más potentes que hay en patología aórtica, pues relacionó el diámetro aórtico con la superficie corporal. Ahora ha sacado muy recientemente otro artículo que a mí me gusta más que relacionar el diámetro con la altura, porque pienso que la superficie corporal con los obesos, con circunstancias muy que pueden cambiar más la superficie corporal entre hombres y mujeres, yo pienso que la altura es un factor más robusto y yo aconsejaría que fuéramos utilizando este artículo para definir en altura relación con diámetro. Pero sin duda también volvemos a lo mismo, es decir, nos estamos acercando tamaño, indicación de manejo. Ya en la última fase ya estamos viendo de que el diámetro lo estamos individualizando dependiendo de qué patología. Cambia mucho, de que tengamos un Marfan, de que sea un Loeys-Dietz o que sea un aneurisma arteriosclerótico o una bicúspide, para que con el mismo diámetro el riesgo sea mucho mayor de aorta. Y ahora ya estamos individualizando, ya decimos, pues un paciente que tenga un Loeys-Dietz igual con 45 debería indicarse la cirugía. En un Marfan en 50. En una bicúspide depende de que tenga patología asociada de hipertensión o valvulopatía en 50. Y en la arteriosclerosis en 55. Vámonos individualizando un poco más la parte del diámetro, pero seguro que en los próximos años tendremos marcadores biomecánicos o séricos que nos van a decir no vale el mismo diámetro para cada paciente según qué patología tenga. Muy bien, entonces ya con eso conseguiremos no depender solo de una medida, ¿no? Arturo, no es un insulto, pero sois bicuspidólogos, ¿no? Estamos de acuerdo que el grupo tu grupo que has dirigido durante tantos años y que diriges durante tantos años ha sido los que más han aportado al mundo al concepto de la bicúspide, ¿no? ¿Me podías decir qué es lo que queda? ¿Qué es lo que es más relevante de lo que habéis hecho y qué es lo que queda por responder en esta patología en la cual vosotros habéis liderado durante muchos años su evolución? Bueno, sin duda nos hemos dedicado mucho a la bicúspide y yo diría que queda
una infinidad y que hemos aportado algunas cositas. Evidentemente, pues hemos aportado, como se puede ver en la gráfica, la primera figura de arriba de todo, en la bicúspide vamos viendo de que en rojo están las estenosis aórticas y en azul las insuficiencias. Con la edad hay mucha más prevalencia de estenosis y va bajando la prevalencia de la insuficiencia aórtica en la bicúspide, pero sobre todo en la afectación de la aorta podemos ver de que dependiendo del morfotipo que tenga la bicúspide, pues tendrá una dilatación en un lugar o en otro. Todas las bicúspides podemos ver que cuando en la gráfica, en la figura de en medio, aumentan los diámetros con la edad, todas, tenga el morfotipo que tenga. Pero podemos ver de que los que tienen el morfotipo, que tienen la fusión entre la coronárica izquierda y derecha, que es el que tiene el azul, de alguna forma podemos ver de que estamos ante el morfotipo izquierda-derecha, tiende a dilatar más la parte de la raíz, y el morfotipo que es derecha no coronárica dilata más la parte distal de la aorta, la parte más tubular o del arco. Y esto a nosotros nos sorprendió porque pensamos, ¿cómo puede ser que los pacientes que tienen un morfotipo vertical en el eco, que es cuando está fusionado el derecho con el no coronárico, la raíz casi no está dilatada y dilate más la parte distal de la aorta? ¿Esto es genético o esto es hemodinámico? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a estudiar resonancia magnética. Y entonces vimos la respuesta. Sin duda, vimos de que los pacientes que tienen la fusión de la coronárica derecha e izquierda, el chorro, como podemos ver en la parte de abajo, va hacia la pared anterior de la aorta y por eso la dilatación es más proximal. Y en cambio, en el lado derecho, vemos que el chorro va por la parte detrás de la aorta y dilata la parte más alta o más distal. Por lo tanto, no es un problema genético, sino es culpa del chorro de la bicúspide, que va dirigido hacia la pared anterior o hacia la pared posterior, dependiendo de que sea la fusión de la derecha con la izquierda o de la derecha con la no coronárica. Entonces ya entendimos algo de la diferente morfología de la aorta debido a la dirección del chorro. Y por otra parte, analizamos en otro estudio la biomecánica, la elasticidad y el post-wave velocity, y vimos que realmente la bicúspide tiene exactamente la misma biomecánica que los pacientes que son tricuspidios, a diferencia del Marfan. O sea, que el Marfan tiene una afectación intrínseca de la pared de la aorta, pero la bicúspide es igual que el resto de la población y que está en relación más con la dilatación de la aorta que con un problema intrínseco. Y fíjate que a partir de un diámetro que está cerca, 50 o 55, la elasticidad de la aorta cambia totalmente post-wave velocity, porque ahí ya no hay remodelado aórtico que facilite la biomecánica. Por lo tanto, la indicación de cirugía parece bastante acertada en que esté alrededor de 50 por la biomecánica que hemos estado analizando. Esto nos ha ayudado mucho a entender el problema. De rebote, casi de rebote, diría que nos dimos cuenta de que tenemos pacientes que eran familiares de bicuspidios, que hacíamos un screening y habíamos visto que alrededor del 6-8% también tenían bicúspide en cada familia. Había algunos que habíamos catalogado de que no eran bicuspidios, eran normales, pero tenían la aorta dilatada. Y entonces, haciendo el TAC, vimos que había unas imágenes que eran mini-RAFes y que estos mini-RAFes provocaban también alteraciones como las bicúspides, de que el jet no fuera central, sino dirigido hacia la pared anterior. Y esto justificaba la dilatación. Con lo cual, vimos de que esto del RAFE no es blanco-negro, sino que hay diferentes grados de RAFE en las bicúspides. Y esto en familiares a veces te da la sensación que son normales y, en cambio, hay mini-RAFes. La moraleja de esto es, si tenemos un familiar de un bicuspidio con aorta dilatada, le pedimos un TAC e intentamos ver que realmente no se nos escape un mini-RAFE, porque por el eco transtorácico no lo veremos bien. También vimos, ya para acabar, estudiando esto de la bicúspide, de que en pacientes que hacíamos el eco y hacíamos la resonancia o el TAC, había una diferencia de diámetros en la propia raíz, que es donde nos sentimos más sólidos, que en el eco salía 44, igual pues salía más de 10 milímetros de diferencia en la resonancia. Estábamos cogiendo el diámetro máximo de la raíz de aorta como si fuera un círculo, pero en las bicúspides, como podemos ver en el trabajo este, el 50%
cuando son bicúspides sin RAFE, son totalmente simétricas. Y asimétricas quiere decir 5 milímetros de diferencia entre un diámetro y otro. Es ovoide casi. Y en los pacientes que tienen RAFE, un 40%, hay 5 milímetros de diferencia. Otra vez la moraleja, cuando tengamos una bicúspide con cierta dilatación, yo pienso que no nos podemos quedar solo con el diámetro del eco, sino hay que pedir un TAC, una resonancia y medir las 3 dimensiones. Realmente preciosa los trabajos que habéis hecho, es espectacular, yo te felicito, ¿no? Cada vez que te veo hablar de la bicúspide me maravilla, ¿no? Lo que habéis hecho capaces, ¿no? Los conceptos y realmente habéis aportado, ¿no? Habéis sido la cresta de la ola. Vamos a, muy rápido, Arturo, enfermedades genéticas de la aorta, de la aorta, perdón, papel de la imagen cardíaca. Dame 2 o 3 ideas muy rápidas. Bueno, yo creo que primero entender de que la patología de la aorta son casos esporádicos casi el 80% de la población y hay un 20% que son familiares. Es importante preguntar si hay otros miembros de la familia que lo tienen. Tener en cuenta que los más fáciles de diagnosticar son los sindrómicos, porque tienen aspectos externos de enfermedad o de que hay alguna anomalía. Pero hay un 15% que no tienen ningún aspecto externo, que son los no sindrómicos. Y en estos, pues hay que hacer estudios genéticos para intentar entender por qué hay varios miembros de la familia que tienen patología de la aorta y no ves ningún aspecto como el Marfan o Lloyd's Disease, etcétera, etcétera. Y ahí, pues es importante. Las técnicas de imagen dependerá un poco de dónde nos afecten. Por ejemplo, aquí tenemos un Marfan y uno tiene un diámetro de 45 y el seguimiento que le hace al cabo del año tiene 50. ¿Esto es significativo o no? Yo pienso que a la práctica, si se hace bien, con el mismo equipo, con el mismo equipo del explorador, de la misma manera, y se pueden comparar las dos imágenes, yo pienso que por encima de 3 milímetros son sospechosos de que hay cambios. Por debajo, yo pienso que son errores de la técnica, no da para más. Por lo tanto, me es igual las guías. Entre 45 y 47 yo no podría asegurar de que haya cambiado nada. Y con el estudio del Marfan que hicimos, con el seguimiento, teníamos cambios oscilatorios que no me valen. Por lo tanto, ojo con la reproducibilidad. Si tenéis dudas, entonces utilizar otra técnica y comprobar dónde estáis en el diámetro aórtico. Hemos encontrado marcadores por resonancia magnética que es el strain de la aorta ascendente y volvemos a lo mismo, intentando ir más allá del diámetro. Vemos que los pacientes que tenían un strain bajo de la raíz de la aorta ascendente tubular, estos pacientes, aparte del diámetro, aparte de la progresión de la enfermedad inicial, con los eventos y tal, eran marcadores de alto riesgo. Por lo tanto, vamos avanzando en biomarcadores de imagen. Pero lo que es muy importante para todos es decir, ojo en que nos quedemos con la raíz de aorta porque el eco es lo que nos enseña más. Hay un porcentaje muy alto de patologías, inclusive el Marfan. Hoy día, los grupos que somos expertos en Marfan nos encontramos que no tenemos disecciones de aorta ascendente, porque con los diámetros que hemos puesto con las guías no se nos disecan. Pero pensamos que ya hemos cumplido y la aorta descendente es patológica en muchos de ellos. Y ahora lo que en todas las series de grupos que llevamos unidades de Marfan, lo que vemos es que el primer debut es una disección de aorta descendente. Por lo tanto, en cualquier patología de aneurisma de aorta, hagamos el favor de ver toda la aorta y no quedarnos solo con la raíz o la aorta proximal. Muy bien, Arturo, seguimos avanzando. Cambiamos, síndrome aórtico agudo. ¿Qué crees rápidamente? ¿Qué se hace bien y qué es lo que se hace mal? Bueno, pues en el síndrome aórtico agudo yo creo que hemos avanzado mucho y realmente la multimodalidad ahí juega mucho. Aquí lo que es importante, el TAC es la técnica reina, lo he dicho antes y aquí pues mucho más. Podéis ver en estas imágenes perfectamente la disección, sangrado periaórtico, compresión de la verdadera luz, todo eso el TAC es la reina. Yo lo que pienso que hay que enfatizar es esencialmente que la pareja mejor es un transtorácico con un TAC. ¿Por qué digo un transtorácico? Porque el transtorácico se hace en urgencias, debería hacerse casi de rutina, como el electro. ¿Y qué deberíamos ver? Bueno, tiene insuficiencia aórtica, es severa, no es severa, el TAC no me lo dirá. Está taponado, probablemente el TAC no me lo dirá. Es hipotenso, le hago un ecotranstorácico y después complemento la información con el TAC. Yo creo que esta combinación de las dos técnicas es probablemente el mensaje principal.
En el caso en que yo por casualidad tengo un transtorácico definitivo de disección tipo A en un paciente chocado o con un derrame pericárdico severo, igual yo me voy a quirófano y allí con el paciente anestesiado y antes de que le abran el tórax le hago transesofágico. Pero si esto no es el caso, yo a la combinación esta es la que mejor hago. Quiero enfatizar otra vez más que las guías europeas están equivocadas en el hecho de que dicen que cuando un paciente inestable hay que hacerlo todo y con un paciente estable, con un transtorácico definitivo, se puede enviar a quirófano. Esto yo lo siento mucho, pero hay que cambiar el paciente estable o el inestable. En un paciente inestable con un transtorácico definitivo, yo puedo enviar al paciente a quirófano y hacer el transesofágico allí bajo anestesia antes de que lo abran. En un paciente estable, yo prefiero tener el transtorácico y el TAC. Por lo tanto, yo pienso que es importante que el eco transesofágico probablemente no debe hacerse en urgencias porque tenemos el TAC y el transtorácico, pero sí que es importante tener esta información y deberíamos hacer en toda disección un estudio en quirófano donde pudiéramos de alguna forma ver la puerta de entrada y saber que el cirujano debe cerrar esta puerta. Entonces, para esto no hace falta hacerlo en urgencias. Tenemos el TAC y tenemos el transtorácico. En cambio, sí que enfatizo que debería utilizarse ya sea por el cardiólogo o por un anestesista, pero debería poder aprenderse a localizar la puerta de entrada antes de operar las disecciones. Y Arturo, ¿harías el mismo enfoque diagnóstico en la disección que en el hematoma o la úlcera? Pues no, y es diferente. Por ejemplo, el transtorácico aquí nos va a tener mucho menos valor. Primero, casi no hay insuficiencias aórticas en el hematoma ni en la úlcera. Segundo, no se ven por eco por fuera, es decir, lo practicaría igualmente porque por algún derrame pericárdico vería, pero yo pienso que aquí el eco transesofágico tampoco aporta mucho. Como podemos ver aquí en la C, yo no sé si es un hematoma o es un trombo o lo que sea, yo pienso que aquí hay que hacer un TAC sin contraste y podemos ver esta zona hiperclara aquí porque con el contraste esto se pierde. Y si esto no es claro, la siguiente información nos la dará una resonancia magnética donde podemos ver esta zona de marcada densidad que nos la puede dar el sangrado de la pared de la aorta. Por lo tanto, yo creo que es fundamental ir directamente al TAC sin contraste. Respecto a la úlcera aórtica nos encontramos con lo mismo. La ecocardiografía no vale para la úlcera aórtica porque es en un sitio muy determinado de la aorta y nos la podemos comer con muchísima facilidad y no verla. Y el transesofágico a veces puede costar. Tienes que saber en qué sitio está porque hay que retirar muy poco a poco para no saltársela. En cambio, el TAC, que es la técnica por excelencia, el TAC nos permite ver si es una úlcera penetrante arteriosclerótica, como aquí se ve en la zona de A, o nos puede ver si es una imagen de úlcera like por un hematoma que ha dado una disección localizada, como es en la B, o podemos ver en una imagen ya completa, en volumen, cómo se ve la úlcera con su tamaño, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que la técnica reina sin duda aquí es el TAC. Por lo tanto, la multimodalidad aquí la centraría más bien en el TAC que no en las otras técnicas de imagen. Muy bien, Arturo. Una vez que hemos iniciado el tratamiento del síndrome de vértigo agudo, ¿cómo nos aconsejas que manejemos las técnicas y cómo planteas el seguimiento del paciente? Claro, no termina la historia con sacar al paciente de la fase aguda. Entonces, hay situaciones que nos han ido bien. Yo que sé, hay muchos tipos B que no se hace nada, tipos A que quedan como tipo B, o sea, que en vez de estar afectada, hemos operado la aorta ascendente, pero queda el resto de disección residual. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Ya hemos acabado o esto sigue? Esto sigue. Evidentemente, el paciente no ha quedado resuelto ad integrum. Por lo tanto, lo que va a pasar es que vamos a tener que ver cuanto antes si el paciente tiene un mal perfil o tiene un perfil más o menos adecuado para irlo siguiendo con tratamiento médico, betabloqueantes y control de factores de riesgo. Ahí es donde tenemos marcadores. Por ejemplo, en la fase subaguda, que quizás es la fase en que podemos ofrecerle más al paciente antes de que las cosas se nos vayan liando o escapando de las manos, tenemos que un diámetro de 45 milímetros es un marcador muy potente de especificidad de problemas. Es decir, cuando yo tengo un paciente que me ha salido bien y lo tengo que dar de alta, pero tiene una aorta de 45 milímetros, una aorta descendente, debo pensar que probablemente esto en 2 o 3 años va a dar problemas.
quizás debo ser más agresivo, plantear si le puedo hacer un endovascular o que esto es un marcador muy potente. Hay otros, por ejemplo, el tamaño de la puerta de entrada que haya quedado residual, ya sea porque sea un tipo B, que no ha hecho nada, o un tipo A que tenga otra puerta. Sabemos que si la puerta es grande, y para nosotros grandes son más de 10 milímetros de diámetro, esto va a seguir dilatando. Y por lo tanto, si yo tengo esto, pues será un factor para, antes de esperar que estemos en diámetros de 60 y el problema del paciente haya ido deteriorándose, pues ya puedo intentar arreglar y poner un endovascular y cerrar esta puerta de entrada porque tengo un diámetro grande o una puerta grande. Y así es casi la mitad de los pacientes que han superado la fase aguda que ya tengo capacidad para intentar adelantarme a los problemas de seguimiento. En el hematoma intramural, por desgracia, no tengo marcadores. Aparte del diámetro, que quizás aplica, el hematoma intramural ni sale de entrada a todos los problemas, porque no es como la disección que se rompe el flap, sino que va sangrando la pared y puede ir cambiando en la fase aguda, pero es que en la evolución también vemos que hay pacientes, como los de la izquierda, que casi es un 40%, que todo se resuelve ad integrum y no queda ni dilatación de aorta. Es un paciente que queda sano. Pero tengo una quinta parte de los pacientes que van a aneurisma fusiforme, porque el hematoma remodela la pared. Y tengo un porcentaje de un 10% que hacen saculares. Y uno de cada 4 que me hacen estos aneurismas que veo con la señal, con las flechas rojas, que me hacen disecciones localizadas. O sea, que hay una salida absolutamente heterogénea que yo no puedo prever y que me obliga, a diferencia de la disección, donde he dicho que el tamaño del diámetro y el tamaño de la puerta de entrada marcan, aquí tengo que seguir el paciente inicialmente, sobre todo cada 3 meses. Y una vez vea que la cosa ya está estable, pues una vez al año. Pero inicialmente el hematoma obliga a un seguimiento mucho más cercano porque tiene muchas líneas, es una estación de enlace que tiene muchas líneas de evolución. Muy bien, Arturo. Para acabar, me gustaría que nos contases o que les aconsejases sobre todo a los jóvenes que se están dedicados o interesados en adquirir un conocimiento importante de las técnicas de imagen en esta enfermedad tan compleja, en esta patología tan compleja como la de la aorta, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo lo que les diría es que piensen que es multimodalidad y que la multimodalidad puede llevar a engaño. Y para eso me voy a uno de los trabajos que hicimos hace 3 o 4 años. Es el mismo paciente, 3 técnicas de imagen. Estoy intentando medir la pared, el grosor de la pared de la aorta, buscando de alguna forma el borde externo de la aorta e intentando buscar el tamaño de la luz. Y veo que por eco transtorácico tengo que el grosor de la pared de la aorta es 3,3 milímetros y por TAC es 0,8 y por resonancia es 1,4. Entonces, esto ya quiere decir que, ojo, con la multimodalidad uno tiene que saber que los grosores pueden variar según cada técnica de imagen y según la resolución espacial que tengamos. Por lo tanto, a la hora de utilizar la imagen cardíaca debemos conocer un poco en profundidad cuáles son las limitaciones y cómo nos obtenemos estos datos, porque si no nos volveremos locos, porque en un sitio diremos la aorta mide tal, 41, en otro 45, en el otro 47, y en el fondo estaremos en el mismo estudio. Por lo tanto, intentemos ser un poco expertos de la multimodalidad, porque gestionaremos muchísimo mejor la patología aórtica. Es un mensaje de entender las técnicas e intentar saber cuáles son lo que nos da cada técnica de diferente entre sí. Evidentemente, pues podemos ver también que la reproducibilidad es variable. Y aquí, fijaros que he puesto este trabajo, que probablemente es de los pocos que hay, con TAC, sincronizado con el electrocardiograma, y podemos ver que el trabajo nos está diciendo que hay una variabilidad de 2,5 milímetros en el mismo estudio, cuando se hace medido por 2 observadores diferentes. Cuando uno ve esto, la mejor técnica, no el eco, el TAC, sincronizado, y tenemos un rango de 2,5 milímetros de variabilidad, a mí lo que digan las guías de en 3 milímetros operamos es como una ridiculez, es porque no saben de lo que están hablando. Entonces, es muy importante saber nosotros que somos los cocineros,
cómo tiene que servirse el plato y ser cautos y decir, pues, o hay que repetir el estudio dentro de 3 o 6 meses y ver si esto es un continuum que va aumentando o no, pero el clínico va a ver nuestro informe, va a tomar decisiones y si nosotros no le ponemos al clínico los resultados, pero cierta interpretación de los resultados, vamos a gestionar muy mal al paciente. Por lo tanto, el primero era conocer la multimodalidad, segundo, manejar el report, el informe que vamos a darle nosotros al clínico, porque si no podemos condicionar que hagan errores importantes, y tercero, que transmitir al clínico, yo lo que hago es transmitirles a todos los que quieran hacer imagen cardíaca de aorta, en que no solamente se quede en la imagen, sino que se impliquen un poco en el manejo de los pacientes y que cuando estamos hablando de diámetros es una solemne tontería aplicar estos diámetros al perfil de los 3 pacientes que tenemos aquí representados. Es muy diferente tener una persona, un chico de 28, 30 años con un diámetro de 48 o 50 que un señor de mediana edad que un paciente mayor. A veces a mí se me consultan cosas y me dicen, tengo un señor de 86 o 84 años de edad con una aorta. Y yo le digo, mira, me es igual la aorta. Es decir, a este señor meterlo en el quirófano puede ser más enfermedad que tener una aorta de 55 o de 56. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer preventivamente está en el contexto del paciente que tenemos delante. Entonces, la imagen está al servicio del paciente, no los números. Entonces, este es mi último mensaje. Es muy importante disfrutar de la patología de la aorta a través de la imagen, porque es la única manera de entender y aprender de la aorta es a través de la imagen, pero ser expertos con mente abierta y saber que al final vamos al servicio de manejar estos datos para el paciente. Y este es mi último consejo. Bueno, Arturo, te quiero dar las gracias porque es realmente una maravilla. No creo que se pueda, muy poca gente tenga la capacidad de dar tantísima información. Es que es una sopa de información, no es una perla, es un rosario de perlas. Verdaderamente es espectacular, ¿no? La información que tenemos. Y sí quería hacer un par de comentarios. Uno, es posible que hayáis visto problemas técnicos. Obviamente no estamos en la sede de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, estamos cada uno en nuestras casas porque esto está grabado, digo, por si se ve durante meses cuando ya se acabe la época del COVID, esperemos que se acabe. Esto está grabado en la época del COVID, cada uno estamos aislados en nuestras casas y precisamente hemos aprovechado esto para, bueno, pues para grabarlo, ponerlo a disposición de todos vosotros para que durante todo este tiempo pues pasemos el tiempo lo más agradablemente posible como puede ser y más científicamente posible como puede ser escuchando a Arturo. Muchas gracias, Arturo, ha sido una maravilla. Os recuerdo a todos que pues muy brevemente se pone a disposición de todos ustedes un curso espectacular de imagen, un curso intensivo de imagen en la patología aórtica, hecho absolutamente todo y grabado absolutamente todo. No son colaboradores, es el gran Arturo, que bueno, espero que lo disfrutemos. Muchas gracias a todos desde las sedes de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y bueno, como último, vamos a ganar, el COVID está ahí, pero yo creo que con paciencia vamos a salir de esta todos y nos veremos reforzados, esperemos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Arturo. gracias, Miguel Ángel, y yo espero que disfruten del curso y realmente pues hemos hecho esto porque me parece que estamos todos sufriendo, pero vamos a ganar, como has dicho, el COVID y vamos a seguir para adelante con nuestra línea de trabajo y en este tema pues de patología aórtica me gustaría que disfrutaran todos de lo que hemos estado hablando, pero en el curso donde se puede extender muchísimo más toda esta información. Muchas gracias. Socios de la sociedad, cuidaros todos, que nos cuidemos todos y hasta otra próxima conexión.